Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristina Sánchez, gestora de la oficina Acelera Pyme de AEDE, y os doy la bienvenida a este webinar sobre CRM. Me acompaña Alberto Sánchez, de la empresa Acelérate con un RP y encargado de esta ponencia. Y como siempre, pues me gustaría hacer una pequeña presentación de qué es la oficina Acelera Pyme de AEDE. AEDE se presentó a una convocatoria organizada por Red.es y consiguió ser una de las 27 oficinas Acelera Pyme a nivel nacional, y es la única que presta servicio a la zona del Corredor del Henares. Nuestra misión es asesorar a las pymes, autónomos y emprendedores a llevar a cabo su proceso de transformación digital. Ofrecemos diversos servicios que estáis viendo que aparecen en la pantalla. El más destacado es el servicio de consultoría, en el que durante 30 minutos os vamos a asesorar sobre las dificultades o cómo podemos mejorar vuestra estrategia de transformación digital. Si queréis contactar con nosotras, podéis hacerlo a través de nuestra página web, aedeacelerapyme.es, a través de 4 vías: chatbot, WhatsApp, a través de cita online o por el formulario que encontraréis en la web. Por mi parte nada más, y voy a dar paso a Alberto. De acuerdo. Paso entonces a compartir nuestra presentación, confirmarme si se ve bien. Sí, se ve bien, Alberto. Perfecto. Pues bien, muchas gracias, Cristina, por la presentación. Yo me llamo Alberto Sánchez de la Plaza, soy ingeniero industrial y mi ámbito de especialización como Key Account Manager de Acelérate con un RP es la aplicación de tecnología a la optimización de procesos empresariales. Dentro de nuestra experiencia integramos CRMs y ERPs en empresas de todos los tamaños, desde pequeños negocios locales hasta como una clínica dental, una empresa industrial, hasta empresas de grupos grandes, y siempre buscamos optimizar la solución en este caso CRMs, que es el objeto de esta charla, al tamaño y necesidades particulares de cada negocio. Entonces, para dar paso a la presentación, voy a retirar mi webcam con objeto de hacer que la velocidad de internet no sea ningún problema y centrar el foco en la presentación. Y si alguna persona durante la sesión tiene cualquier duda, pues la puede escribir en el chat y al término de la misma las vamos a atender todas y cada una de ellas. Entonces, este recorrido que veis sobre la charla empieza con qué es un CRM y qué es lo que nos ofrece, ¿no? Un CRM viene de Customer Relationship Management, una herramienta de gestión de la relación con el cliente, y es una tecnología que almacena y centraliza toda la información de vuestros clientes y posibles clientes. Es un recurso para sistematizar esas interacciones y dar seguimiento a las oportunidades comerciales. Y sin duda creemos que ayuda a aumentar la eficiencia en los procesos de marketing, ventas y atención al cliente de cualquier negocio. Para ser específicos, bueno, ¿qué capacidades nos puede ofrecer un CRM? Imaginemos que actualmente cualquiera de vosotros está llevando un seguimiento de las oportunidades de negocio o de esos posibles clientes a través de una hoja de cálculo en Excel o una libreta o una agenda. Bien, pues un CRM viene a dar una vuelta a esa manera de documentar y dar seguimiento a las oportunidades para el negocio, y lo que nos ofrece es un recurso en el que, imaginaros, en una ficha de posible cliente o de cliente podemos ver la información de su contacto, los pedidos que nos ha realizado, aquellas facturas y presupuestos que tenemos previstos, cuál es la siguiente acción, reunión o llamada que tenemos que hacer.
Pero no solo eso, sino que incluso podemos tener trazabilidad de cuál ha sido la última campaña que ha impactado a este posible cliente, cuál es el historial de visitas en nuestra página web o los emails que nos hemos intercambiado con él o con ella. Es un salto en la digitalización, en ese seguimiento a las oportunidades comerciales y de clientes, y construimos una agenda 2.0 que nos permite tener una visión global de esa base de datos 360 de nuestra cartera de negocio. Otra de las cuestiones que puede ayudarnos un CRM es ayudarnos al registro y documentación de todas las llamadas, correos electrónicos y reuniones que tenemos con un posible cliente, y nos ofrecen muchas herramientas, un entorno multicanal donde podemos, tanto en la misma ficha de posible cliente, hacer una llamada o atenderla, programar un correo electrónico para que se lance o al momento o en una fecha específica, o interactuar por redes sociales con ese posible cliente para que sea donde sea el canal de comunicación que tengamos con él, quede todo identificado y documentado dentro de nuestro CRM. Asimismo, un CRM también nos permite agendar reuniones y encuentros físicos o virtuales, tanto con clientes, posibles clientes, como con empleados para reuniones, o bien reuniones internas o de servicio o de proyecto, o también sesiones comerciales. Hoy por hoy los CRMs además ya se sincronizan con gestores de agenda y los calendarios más habituales tipo Google Calendar y Microsoft Outlook, de manera que en la misma ficha de posible cliente donde estemos agendando una reunión en el CRM con esa oportunidad, con esa cuenta, automáticamente nos va a generar un espacio en nuestro Google Calendar o en nuestro Outlook para que tengamos en cuenta esa reunión para el día de mañana o dentro de una semana. Incluso algunos CRM ya permiten tener ciertas landing pages donde podemos dar al cliente la opción de que sea él o ella misma la que se registre en un horario que va a ser compatible con nuestro calendario de atención al cliente, de manera que esto reduce muchísimo la carga de back office en el proceso de agendar un encuentro o de intercambiar disponibilidades. Del mismo modo, vamos a poder, gracias a un CRM, identificar dentro de los límites de los derechos de protección de datos cuál es el origen de nuestros clientes y posibles clientes para identificar y descubrir dónde nos han conocido. Imaginaros lo interesante que podría ser tener identificado en nuestra base de datos si ese posible cliente ha venido de una campaña de Google, de una campaña de Facebook, o si ha venido de una feria comercial donde hemos tomado los datos de su tarjeta de presentación. De este modo podríamos personalizar las comunicaciones dependiendo del canal, o incluso podríamos medir el retorno a la inversión en cada uno de nuestros esfuerzos comerciales. Esa capacidad de segmentación es porque los CRMs tienen filtros donde podemos identificar qué atributo, por ejemplo, en este caso la fuente de captación, tienen un listado de nuestros posibles clientes con objeto de luego darles un seguimiento específico por haber venido, por ejemplo, de esta fuente. O podemos hacer estudios de cuáles son los canales de captación que nos generan más leads o posibles clientes y cuáles son los que tienen mayor retorno o mayor conversión. Del mismo modo, podemos atender de un modo automatizado, gracias a un CRM, a los interesados por los productos o servicios de nuestra empresa. Y eso nos va a permitir estructurar embudos de venta o funnels, como se puede llamar también en marketing digital, sin una necesidad o sin un exceso de carga de trabajo administrativa. Eso se puede hacer porque varios CRMs permiten programar estas reglas de automatización que, por ejemplo, podría ser que si la fuente de un posible cliente es una específica o un producto particular, o ese posible cliente está interesado en un producto particular o un servicio de nuestra empresa, entonces podemos programar reglas de acción instantánea que nos ayuden en la fase de cualificación de esa oportunidad de negocio, porque podemos lanzarle, por ejemplo, un correo electrónico si tiene interés en ese producto, de acuerdo a una plantilla preprogramada, o podemos agendar una llamada pasados 2 días desde su registro, y todo eso sin necesidad de tener que hacer toda la gestión de manera manual. También, uno de los recursos que nos ofrece un CRM
es que podemos crear variables personalizadas dentro de las fichas de posibles clientes o incluso de las fichas de clientes, que no solo recogen la identificación de la localidad o la industria o los datos de contacto de un posible cliente, sino que incluso podemos tener identificados los productos o servicios que nos ha comprado, las suscripciones que tiene activas, el cargo que tiene la empresa o cualquier variable que podríamos personalizar, porque son herramientas totalmente customizables, estos CRMs, que consideremos crítica para definir la caracterización de un posible cliente, porque pensamos que va a necesitar de un tratamiento específico. Entonces, este recurso, además, es un recurso que no solo atiende a las necesidades de pequeñas compañías o de grandes compañías. Al final, tener un CRM modular y escalable lo que va a permitir es atender a cualquier tipo de empresa, sea cual sea su tamaño y sea cual sea su capacidad de equipo de ventas. Hemos instalado CRMs en compañías que tienen un equipo de ventas propio, un departamento como tal, pero también hemos instalado CRMs en empresas donde son los propios socios o fundadores del negocio los que ellos o ellas mismas hacen las labores comerciales. Entonces, es tan útil en grandes compañías donde tener un CRM permite sistematizar la metodología de trabajo, como también en compañías pequeñas, porque precisamente por ser menos las personas involucradas con el negocio, cuanto más ayuda haya en la sistematización de los protocolos comerciales o de marketing, más tiempo nos queda para la conversación con el cliente, ¿no? También podemos incluso hacer filtros basados en la experiencia de compras de ese cliente para detectar dentro de nuestro CRM cuáles son, por ejemplo, los clientes que nos han comprado con mayor frecuencia, cuáles son los clientes que han gastado más en su ciclo de vida como cliente en el negocio, o poder filtrar cuáles son aquellos clientes que nos han comprado, por ejemplo, en el último mes, o cuántos llevan sin comprarnos un año, porque nos interesa hacer una campaña de refresco de ese tipo de oportunidades un poco dormidas, ¿no?, dentro de nuestra compañía. También los CRMs permiten tener sistemas y reglas de puntuación, lo que se llama el lead scoring. ¿Esto qué significa? Significa que de acuerdo a los atributos que nosotros consideremos clave del desarrollo de una oportunidad comercial, por ejemplo, las fases que tiene un posible cliente en el desarrollo del interés por nuestra propuesta de valor, podemos asignarle cierta puntuación, como veis aquí, pues asignamos, por ejemplo, 10 puntos a los que tengan un criterio de que están precualificados y además son de una industria de tecnología que consideramos que es target para nuestro negocio. Pero no solo eso, sino que también podríamos incluso atribuir puntuación dependiendo de la interacción que ha tenido ese posible cliente con nuestra compañía. Por ejemplo, agregar 5 puntos a ese posible cliente por cada correo electrónico que nos hace clic o que nos abre el correo electrónico, o por cada comentario o me gusta que hacen nuestras redes sociales. Al final eso nos va a permitir clasificar a los clientes según el grado de interés y por lo tanto atenderlos con mayor o menor prioridad. También, como herramienta para ayudar al equipo de ventas de una compañía, un CRM tiene la capacidad de hacer asignación de cuentas, y hacer asignación de cuentas a un responsable de la empresa que tenga, pues, por ejemplo, un conocimiento concreto de una línea de productos. Si sabemos que Pedro, nuestro compañero de la empresa, es experto en el producto de los recambios para este taller, pues esta tipología de recambios, nadie mejor que Pedro para hacer la atención al cliente. Entonces le podemos decir al CRM que automáticamente, cuando un posible cliente muestra interés en esa tipología de producto, el responsable de atenderlo pasa a ser Pedro. Pero no solo por expertise en productos, sino que también podemos hacer asignaciones por localización, porque puede ser que tengamos una empresa donde la ubicación del negocio cliente es el criterio con el que yo asigno un comercial a una persona para hacer esa llamada. Un CRM también nos va a permitir ser muy eficientes con la evaluación del rendimiento comercial de nuestro personal. Imaginaros lo potente que puede llegar a ser el tener representados en una gráfica cuáles son los registros que genera cada persona, los posibles clientes que genera cada persona, cada empleado de nuestra empresa
frente a las ventas que están convirtiendo, ¿no? De este modo estamos generando una manera muy gráfica de evaluar el desempeño de toda nuestra plantilla, tanto a nivel de captación como a nivel de conversión, y luego un CRM obviamente nos va a permitir hacer un análisis muy completo de todo el performance de nuestro equipo de venta o de nuestro equipo de socio, las oportunidades que crean, los ingresos que generan, la fuente con mayor rendimiento. Tener toda esta información sin un CRM es realmente complicado y son activos de datos muy relevantes para la empresa. Un CRM también puede ayudar al estímulo y crecimiento del personal de nuestra empresa implementando programas de gamificación y compensación por objetivos, es decir, atribuir a nuestros empleados una serie de insignias o de premios a medida que están consiguiendo sus objetivos, generando pues ese, entre comillas, pique activo de saber quién es el que puede hacerlo mejor y aprender todos del mejor empleado, ¿no? Para que la empresa crezca en su conjunto. Al final un CRM tiene que ayudar muchísimo a la sistematización en la captura de los posibles clientes, porque se trata de que sea una herramienta para ayudar a ello. No para hacer más difícil el trabajo. Entonces, muchos CRMs aportan recursos que precisamente hacen más sencilla la entrada de datos. Existen recursos como, por ejemplo, la captura de imágenes de una tarjeta de visita que automáticamente es capaz de inyectar ese dato al CRM, hasta recursos como, por ejemplo, la posibilidad de tener crear un formulario dentro de nuestro CRM y embeberlo de una manera muy sencilla, embeberlo o integrarlo dentro de nuestra página web con objeto de que todas aquellas personas interesadas en nuestros productos y servicios automáticamente se inyecten en nuestro CRM sin necesidad de traspasar esa información, generando una carga de trabajo adicional a nuestro equipo. También un CRM, de una manera muy visual y muy gráfica, nos permite evaluar la progresión que tiene una oportunidad de negocio a lo largo de todo el ciclo, desde la generación de un interés inicial por parte del cliente hasta el cierre de esa venta, teniendo de una manera muy clara identificado quién es el agente responsable de esta cuenta, cuáles son los datos de contacto del cliente, cuál es el producto y las características de esta oportunidad de negocio, y un historial de notas, correos y conversaciones relacionados con esta oportunidad para dar un seguimiento a todo ese ciclo de venta de una manera muy gráfica. Y no solo individualmente, como estáis viendo aquí, es decir, sobre una oportunidad concreta, sino que podemos tener una fotografía global de la situación de oportunidades de nuestro negocio, prácticamente entrando en tiempo real, día a día, en nuestra herramienta, para que podamos ver las diferentes oportunidades de negocio, en qué fase se encuentran, y que no solo la fase, sino que previsión de ingresos nos está generando cada una de ellas, ¿no? Asimismo, hay un elemento muy importante de los CRMs que ayuda mucho al equipo, que es la sistematización de los workflows o flujos de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si nosotros tenemos un protocolo de actuación interno dentro de la compañía que implica que primero hay que hacer un paso como, por ejemplo, solicitar una documentación al cliente antes de enviar un presupuesto, un CRM nos puede ayudar a bloquear la progresión de una oportunidad hasta que el personal encargado de tratar esta oportunidad inserta, por ejemplo, el acuerdo de confidencialidad necesario para enviar una documentación o la plantilla de documentación específica sobre la línea de producto interesada. Otros recursos que también tenemos para mejorar la capacidad de entrada de datos dentro de un CRM es programar reglas que nos ayuden a la verificación de campos. Es decir, por ejemplo, no permitir que si estamos haciendo un presupuesto para una cantidad inferior a 10.000 euros, si nuestra compañía no habilita aplicar un descuento del 25% a oportunidades por debajo de ese importe, por mucho que un agente comercial intente aplicarlo, como veis aquí, tiene un aviso de no es posible hacerlo, lo cual nos genera una importante ayuda para dar autonomía a los empleados de la empresa en el uso del CRM para cotizar o enviar facturas sin el miedo de que generar toda esa libertad ocasione problemáticas por no cumplir el compliance interno de la compañía.
También un CRM nos ofrece la posibilidad de introducir mecanismos de verificación de los datos para que nuestra base de datos sea limpia y no tenga datos erróneos. Ocurre muchas veces que nos entra por un formulario de la web pues el típico perfil falso o que tiene datos incorrectos, y eso genera cierta dificultad para la persona que luego tiene que tratar esa información y llamar a esa cuenta, y por lo tanto podemos implementar dentro de nuestro CRM políticas de verificación de datos y políticas de escalado y revisión. Más cuestiones que permite hacer un CRM son programar alertas y recordatorios basados, como decíamos, en la generación o cambio de variables dentro del CRM. Si un CRM, si una oportunidad de negocio pasa a una fase concreta que para nosotros es clave, podemos desencadenar el lanzamiento de un correo electrónico, y ese correo electrónico ya lo tenemos maquetado como plantilla, y de ese modo es tan sencillo como programarle al CRM cuando el campo de fase, por ejemplo, pasa a ser de cliente interesado, entonces automáticamente lanzamos un correo electrónico con un adjunto con nuestra propuesta comercial. O aquí las reglas, un poco el mundo de las reglas es infinito, podríamos generar reglas y recordatorios basado en lo que mejor se adapte a nuestro negocio. Como decía también al principio, un recurso interesante de los CRMs es la omnicanalidad. Un CRM puede integrarse con el correo electrónico mediante recursos como el servidor cliente de correo, pues POP3 o IMAP y SMTP para el envío. También nos podemos integrar con centralitas telefónicas virtuales, o podemos integrarnos con las propias redes sociales para que, sin necesidad de salirnos de esa ficha de posible cliente, hagamos todas las interacciones necesarias y queden todas ellas registradas en el CRM. Un elemento muy relevante de los CRMs, como decía, es la posibilidad de hacer un análisis gráfico muy potente. Un CRM siempre nos va a permitir hacer cuadros de mandos muy completos, evaluando las métricas clave de nuestro negocio y los KPIs principales que tiene para darle un seguimiento en tiempo real. Podemos hacer análisis estadístico, por ejemplo, un caso de uso concreto de un análisis estadístico avanzado con un CRM podría ser, por ejemplo, estudiar los posibles clientes que nos entran en la compañía de acuerdo a los diferentes meses del año, y hacer un seguimiento sobre esos posibles clientes capturados, por ejemplo, en el mes de agosto, las ventas que han ido generando a lo largo del tiempo y el revenue o ingresos que nos han generado en ese ciclo de vida de cliente. ¿Con qué propósito? Pues este análisis, que se llama análisis de cohortes de un CRM, nos permite determinar si hay estacionalidad en el consumo en nuestra compañía, o si hemos hecho acciones que han sido muy relevantes a efectos de marketing en un mes concreto. Una vez que analizamos con retrospectiva qué fue lo que hicimos aquel mes que capturamos estos clientes para generar estos ingresos, para tratar de reproducirlo en meses subsiguientes. Además de lo que pueda ser el análisis propio que hagamos dentro de un CRM nosotros mismos, un CRM nos ayuda con análisis propio, con análisis basado en inteligencia artificial. Es decir, un CRM ya hoy por hoy nos puede asistir para determinar cuándo es el mejor momento para lanzar un correo electrónico, porque analiza los ciclos de apertura de esos posibles clientes a lo largo del tiempo y nos recomienda en qué hora es mejor mandarlos para ser el primer correo en su bandeja de entrada. Y también nos puede ayudar muchísimo con el forecasting y con el análisis y predicción de ventas. Ya no hacemos una predicción de ventas como se hacía antes, pues una predicción trimestral o anual basado en los datos de este año, sino que estamos ajustando en tiempo real, mes a mes, la previsión de ventas que está haciendo nuestro negocio gracias al potencial de análisis de inteligencia artificial que traen la mayoría de los CRMs. Imaginaros, claro, lo potente que es ahora tener esta capa de análisis. Y luego, pues, un elemento de información importante que gusta mucho de los CRMs es la capacidad de hacer informes que se puedan enviar cada cierto tiempo automáticamente por correo electrónico a la persona clave de la compañía que tiene que evaluarlos, o que nos dé la posibilidad, como veis aquí, de desarrollar gráficos dinámicos donde yo voy a una URL con mi usuario y mi contraseña y analizo todos los datos que subyacen de las métricas de ventas o de las métricas X que tenemos representadas en nuestros dashboards del CRM. Por último, un elemento importante de los CRM es la capacidad de sincronizarse con aplicaciones de terceros. Esto da juego, por ejemplo, y hago un caso de uso, a la integración de Google Ads con el CRM. De este modo, podemos llegar a saber cuánto nos ha costado un posible cliente
gracias a que tenemos sincronizado aquí el coste por clic y el coste de adquisición de un cliente dependiendo de las diferentes keywords que tiene nuestra campaña de Google Ads, y además estamos identificando el revenue o los ingresos que nos están generando aquellos clientes atraídos por esa palabra clave en Google Ads. Esto al final nos permite calcular un ROI con un nivel de precisión que de otro modo es muy complejo y únicamente se puede sacar con valores agregados. En este caso no estamos hablando de valores agregados, sino que estamos hablando de valores ya reales. Y a continuación paso a hablar un poco de qué tecnología habilitadora tendremos para los CRMs. Hay varios CRMs en el mercado. Como esta presentación es una presentación abierta y que tengáis diferentes opciones de distintos proveedores, pues aquí puedo enunciar a Pipedrive, a Sugar CRM, a Salesforce, a Microsoft Dynamics, a Odoo o HubSpot. Nosotros, por la escalabilidad y la capacidad de personalización que tiene, por la sencillez de uso para el cliente y la accesibilidad para empresas tanto pequeñas como grandes, nosotros estamos especializados en Zoho CRM. No obstante, la tecnología CRM tiene un gran desarrollo histórico y hay muchos players en el mercado como para que cualquiera de nosotros pueda tener la capacidad de analizar los pros y los contras de cada uno de ellos y ver cuál se ajusta más a sus necesidades. Zoho, que es nuestro ámbito de especialidad, tiene una suite de más de 45 aplicaciones para la digitalización. Y bueno, pues tiene recursos para cubrir todas las necesidades de marketing y ventas, desde el CRM hasta el módulo de campaigns para lanzar correos electrónicos y campañas por correo electrónico, forms para tener formularios web o social para gestionar el contenido de redes sociales, o Zoho Desk para gestionar los tickets de soporte y atención al cliente de una compañía que tenga ese perfil de servicio de postventa. Casos de uso de un CRM. Pues me gustaría un poco aterrizar un caso concreto de cómo un CRM puede ayudar a un negocio donde tenemos a personas y una empresa con nombres y apellidos para que veáis un poco cómo esto en la práctica, cómo se transforma a una empresa de modo práctico. En este caso tenemos a María, responsable de marketing, y a Pablo, responsable comercial de una empresa de componentes industriales de Alcalá de Henares. Y desean hacer una campaña para vender un stock de producto que tienen en su almacén en previsión de que esa referencia quede descatalogada, quede obsoleta, porque su proveedor les ha dicho, oye, ya no vamos a fabricar más este stock de producto, el siguiente va a ser una versión nueva. ¿Cuál es el plan? Pues María y Pablo formulan un descuento para dar salida a ese stock de componentes y van a formular una estrategia de comunicación y marketing que va a combinar los esfuerzos de los dos departamentos. De momento aquí todavía no hay CRM, ¿no? Esto es a nivel estratégico. ¿A quién van a vender ese stock de producto descatalogado o por descatalogar? Pues van a hacer primero un cross-selling a cuentas activas o antiguos clientes de la empresa. Vamos a ver si somos capaces de vender este producto a aquellos clientes que puedan ser sensibles. Van a analizar el target de la campaña, viendo quiénes han comprado a lo mejor esa misma pieza en el pasado o piezas similares. Van a lanzar, tienen previsto lanzar una campaña de email marketing a ese segmento de cuentas. Van a activar posteriormente una campaña de remarketing. Y con ese propósito van a estar pendientes de la conversión de esos clientes que ya están activos para vender ese producto. Y el plan B, que va a ir en paralelo, es buscar nuevos clientes interesados en esa pieza referenciada. Para ello, María y Pablo van a ir al CRM a consultar, oye, ¿cuál es el margen bruto que me deja cada venta de dicho producto? Y dicen, vale, cada vez que vendemos este producto tenemos una ganancia por venta de 400 euros. Imaginaros lo difícil que sería hacer este paso que viene ahora, ¿no? Analizar la historia de compras de nuestra actual cartera de clientes, filtrando y detectando qué clientes compraron en su día esa pieza o similar para ver cuál ha sido el retorno en ingresos que nos ha generado no solo por esa pieza, sino por el conjunto de productos que nos ha comprado ese cliente a lo largo de su vida. Y resulta que tenemos que un cliente que en el pasado hemos capturado para vender esa pieza, acaba aportando a nuestro negocio en 5 años 6.000 euros. Pues fijaos que esas dos cifras ya nos están diciendo que nosotros como compañía podemos gastarnos entre 400 y 6.000 euros en capturar un nuevo cliente porque el CRM nos demuestra con datos objetivos que ese cliente capturado por ese precio nos va en el medio largo plazo a generar esos retornos, ¿no? Entonces es muy complicado hacer este tipo de análisis y tener seguridad sobre las estrategias de marketing si no tenemos detrás un CRM
para marcar cuáles son nuestros límites a los costes de captación a cliente de una nueva cuenta en cualquier canal de captación. Y la ejecución, ¿cómo se resuelve en un CRM? Y esto es súper interesante, vais a ver. Pues, ¿cómo lo harían María y Pablo? Bueno, pues se van al CRM, introducen como filtro clientes de cartera que ya han consumido este producto, generan una vista personalizada con ese criterio y sincronizan con la lista de gestor de campañas de correo electrónico para lanzarles automáticamente el email con esa novedad, con esa promoción. Como además han programado una regla de automatización que genera la tarea al comercial especializado del producto para que se le lance automáticamente un aviso de que con la pulsación del botón del correo electrónico de nuestro posible cliente Carlos, entonces Pablo, el comercial, le llama por teléfono. Imaginaros la potencia de que mientras que Carlos, posible cliente de esa pieza, está analizando el correo electrónico y va a nuestra web donde habla del producto, en ese mismo momento Pablo, nuestro comercial, como ha recibido un aviso con el CRM, le llama por teléfono en el momento justo, porque es en ese momento donde Carlos está evaluando la pieza de producto y posiblemente le surjan muchas dudas sobre qué características tienen y Pablo está ahí para atenderlas cuando realmente interesa, ¿no? Entonces, en ese momento, Pablo, en la conversación telefónica lanzada por el CRM, ya tiene todos los instrumentos y toda la información para lanzar el presupuesto para esa pieza y al colgar el teléfono en 2 minutos el cliente ya tiene el presupuesto en su correo electrónico. Imaginaros el efecto de wow, ¿no? De rapidez, de cómo ese cliente dice, madre mía, si esta empresa me está atendiendo con este nivel de diligencia, si yo contrato luego un servicio de mantenimiento, pues la calidad de servicio va a ser muy alta, ¿no? Entonces un CRM nos permite destacar frente a la competencia en este tipo de servicios. Luego además, como el cliente, como Carlos, al entrar en nuestra landing específica de producto ya tiene una cookie pegada en su navegador si la ha aceptado por protección de datos, vamos a poder hacer campañas de remarketing y recordarle que tiene que hablar con su jefe de compras la necesidad de tener esa aprobación. Y cuando el CRM vuelve a mandar un aviso a nuestro comercial, a Pablo, pasados 3 días desde la emisión del presupuesto, en esa llamada 3 días más tarde ya casi tenemos garantizada la venta, si estamos obviamente en precio y atendemos a una necesidad, porque ya Carlos en esa campaña de remarketing ha tenido tiempo de validar con su jefe de compras el interés por el producto. Entonces, al final, este es un caso concreto para que veáis cómo un CRM puede atender todo ese flujo desde cómo es el lanzamiento de la campaña de marketing, la captura de los posibles clientes, la asignación y calificación de un lead y toda la estrategia de seguimiento a la oportunidad para llevar una conversión. Esto, al final, en una herramienta implementado en una herramienta como el CRM de Zoho, o sea, todas las imágenes que habéis visto en la presentación son pantallazos de la propia herramienta Zoho, que os damos la posibilidad de probar de manera gratuita por 30 días, entrando ahí en acelerateconunrp.com, demo-zoho-webinar, y ahí podemos daros 30 días para que cacharreéis con la aplicación CRM sin ningún compromiso y veáis si se ajusta a vuestras necesidades. Pero en general nosotros solemos dar ciertos criterios o consejos de cómo elegir un CRM de todas las propuestas que ofrece el mercado. El primer planteamiento que nosotros solemos hacer es decirle a la empresa o interesado o autónomo que haga un análisis interno sobre su situación. Es decir, ¿qué grado de personalización desea que tenga su CRM? ¿Me gusta trabajar con soluciones estándar y personalizarlas? ¿O ese software de nicho, el típico CRM para un nicho concreto, responde 100% a mis necesidades o se va a quedar corto porque mi negocio tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Son 2 preguntas interesantes a hacerlas. Luego, ¿qué uso vamos a dar a nuestra herramienta? ¿Dónde va a impactar más positivamente en agilizar los procesos y las operaciones? Porque cuando uno se decide por montar un CRM, que en muchos casos está complementado con bastantes módulos complementarios, hay que empezar siempre por allá donde más impacte en mi negocio en positivo, no tratar de tener el conjunto global de golpe, porque si no el proceso de integración se puede alargar mucho en el tiempo. Luego, ¿qué prioridad voy a darle al proyecto de transformación digital? ¿Tenemos tiempo para ese setup, para la puesta en marcha y para la formación que requiere tener un CRM? ¿Tengo todas las funciones de mi empresa asumidas internamente o soy esclavo de algún recurso? Porque el día de mañana a lo mejor nos ocurre que muchos clientes tienen ya su propio ERP
y quieren llevar los datos del CRM al ERP. Bueno, pues hay que analizar si ese ERP está, por ejemplo, apificado para poder conectar el CRM con el ERP. Luego, ¿es la primera vez que me paro a pensar en definir los protocolos y procesos internos de mi empresa o los tengo ya claros? Porque también hay que evaluar si necesito solo la herramienta tecnológica o cierto apoyo de consultoría para optimizar mis procesos internos. ¿Cómo recojo actualmente la información de mis clientes y los recursos de mi empresa? ¿Es una información fácil de exportar? ¿Ya estaba en alguna herramienta que yo puedo llevar al CRM precargándolo? Eso es también importante. ¿Quién va a emplear la tecnología CRM dentro de la empresa? ¿Están acostumbrados al empleo de herramientas digitales? ¿Y cuánto tiempo y recursos ocupo hoy? Esta pregunta es fundamental. ¿Cuánto tiempo y recursos ocupamos hoy en un ciclo completo de atención al cliente, desde la captación de un lead hasta el cierre y facturación? Porque a la hora de evaluar el importe económico y si me merece la pena integrar un CRM dentro de mi compañía, una pregunta clave es cuánto me cuesta no tener un CRM, a efectos de tiempo dedicado de mi personal de administración, de equipo comercial que está permanentemente consultando a back office. Eso al final es muchísimo tiempo y es muchísimo dinero. Entonces, cuando uno se plantea un proyecto de digitalización, hay que tomar en cuenta ese punto de partida y cuáles son los costes de ese punto de partida para saber y responder a esta pregunta, ¿no? Que es ¿cuál es la mayor motivación que tenemos a la integración de un CRM para mi negocio? Y una vez que hemos hecho este análisis interno, lo siguiente que hacemos para ayudar o asistir a evaluar un CRM es estudiar los factores técnicos que nos ofrece ese proveedor. Es decir, el CRM es una solución, el CRM que estamos buscando o que nos están ofreciendo es un software instalable, se paga al principio y luego no hay que pagar mes a mes, o es una solución que se llama SaaS, que se paga mensualmente o anualmente. Pues ambas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cuáles son los protocolos y garantías en materia de protección de datos que tiene ese CRM que estamos evaluando? ¿Tiene los servidores en Europa para asegurar el compliance de protección de datos? ¿Qué número de usuarios y qué arquitectura de acceso quiero dar a mis empleados al CRM? Es decir, ¿ese CRM me va a permitir que unos usuarios vean cierta información del CRM y otros no? Eso es importante para proteger cierta privacidad de información dentro de la compañía. ¿Qué limitaciones técnicas puede tener cada versión de licencia de software que estoy evaluando? Porque muchos CRM se fundamentan en soluciones paquetizadas en versión A, versión B, versión C. Bien, pues analicemos bien cuáles van a ser los límites de la versión B para saber si hemos dimensionado adecuadamente ese formato. Hablo siempre de versionado cuando hablamos de soluciones de software as a service, es decir, basadas en que la plataforma esté en Internet. Luego, un elemento importante si el CRM está integrado con aplicaciones o servicios propios, es decir, si yo vendo en WooCommerce para WordPress o estoy vendiendo como afiliado, no como afiliado, sino como reseller en Amazon, ¿voy a poder actualizar el stock de mis productos en ambas plataformas? Oye, pues preguntemos a nuestro CRM que estamos valorando si tiene la capacidad de tener esa sincronización. Luego, versiones multilingües. Esto es obvio, ¿no? Pero hay que asegurar que el CRM va a poder estar en los idiomas que deseamos, que va a tener la capacidad de facturación y de presupuestación en multidivisa, la divisa de nuestros clientes. Y luego, por último, oye, pues, ¿cuáles son el presupuesto disponible considerando tecnología, soporte, formación, integración o consultoría? Porque nuestro consejo es siempre que a la hora de evaluar el presupuesto disponible para integrar un CRM en una empresa, no solo se tenga en cuenta la tecnología, sino también el posible soporte y formación que tiene que haber posteriormente y los costes de personalización de la herramienta para la integración inicial. También solemos recomendar que el producto esté sometido al Plan General Contable Español y que sea full compliance con la normativa de facturación en el país de origen, que permita acceder a usuarios invitados fuera de la organización, que esté bien dimensionado lo que se llaman los SLA o acuerdos de nivel de servicio, es decir, que el proveedor me diga, oye, yo te voy a contestar a una duda como máximo en un plazo de 48 horas, porque a veces si no se acuerdan bien esos términos de soporte, si tenemos un problema grave, a lo mejor un proveedor poco serio pues no nos da la atención que necesitamos. Luego, es importante evaluar el tamaño de almacenamiento necesario para alojar datos de ese CRM, asegurar que CRM nos ofrezca interfaces de entrada de datos sencillas, como hemos visto, que sea fácil portar la información, que no seamos esclavos de una herramienta que luego no sea fácil sacar los datos a otra si es necesario cambiar de plataforma,
que nos permita personalizar campos, reglas o alertas sin necesidad de complejos conocimientos en programación, porque ya muchos CRMs están optando por ayudar a clientes a ser ellos mismos los que, sin necesidad de grandes costes de integración o de mejoras, puedan cambiar las diferentes parametrizaciones de su propio CRM, y que tenga disponibilidad de librerías de código abierto en caso de que sí, que sea necesario implementar algo más complejo. Las dificultades o retos de integración que nosotros nos encontramos son resistencias del antes del proceso de implementación, por ejemplo, encontrarnos con personal en una empresa que no esté habituado a trabajar con tecnología o herramientas digitales, o personal, que lo llamamos stoppers internos, que perciben que la tecnología puede reemplazar su trabajo y son muy resistentes a la adopción de esa herramienta porque temen por la continuidad de su puesto y porque tienen ciertos activos de información que creen, por ejemplo, los contactos con cuentas clave, con clientes clave, que creen que llevando toda esa información a un CRM pierden esa posición de fortaleza dentro de la empresa. Este tipo de limitaciones hay que saber tratarlas con destreza, explicando al personal que un CRM lo que viene es a ayudar a retirar la carga manual y administrativa de cualquier negocio. No viene a reemplazar a nadie, sino a que ese tiempo que tiene cada empleado de la empresa se dedique a donde verdaderamente se aporta valor, bien sea en la ejecución de servicio o bien sea en el propio trato, en la conversación con el cliente, no en picar los datos y llevarlos de un sitio al otro, ¿no? Esa es la parte que aporta el CRM. Luego también nos encontramos en el antes de la integración limitaciones del tiempo del equipo responsable de aprobar esa adopción del CRM o limitaciones de presupuesto, que como digo, se vence rápidamente esa resistencia en cuanto se pone en valor el coste de oportunidad de no tener el CRM. En el durante tenemos dificultades en esos equipos que tienen reticencia a documentar las interacciones con clientes en el CRM porque les resulta incómodo, o proveedores, socios y stakeholders que se han de adaptar a un cambio en el protocolo de trabajo con la empresa. La manera de vencer esta resistencia es siempre abogar por que las interfaces de entrada de datos sean lo más sencillas posibles y que los responsables de manejar el CRM tengan en el CRM herramientas de recordatorios, alertas, que perciban enseguida como un valor añadido y como una ventaja. Y en el después, ¿cuáles son los problemas después de la integración de un CRM? Pues tener empleados con dudas frecuentes sobre el uso de la herramienta o hacer el onboarding de nuevos usuarios que llegan a la empresa y no sabían cómo funcionaba el CRM. Para eso lo que recomendamos es tener bien documentado, de hacer tutoriales sobre el uso de la herramienta y tener guardados esos tutoriales en los repositorios de la empresa. También tenemos problemas de errores humanos o técnicos, pues borrados o alteraciones involuntarias de registro, brechas de seguridad. En esos casos lo que recomendamos es tener una política activa de backups de seguridad dentro de la empresa, o requerimiento de cambios sobre la plataforma. ¿Qué pasa si en el mes 1 yo personalizo la herramienta y en el mes 15 empiezo a necesitar otras funcionalidades? Bien, pues en ese caso lo que recomendamos es ir acompañado de un partner oficial del proveedor del CRM. En este caso nosotros somos partner oficial del proveedor de Zoho CRM. Somos ingeniería y empresa de integración y consultoría, y al final, pues mediante, por ejemplo, una bolsa de horas, podemos ofrecer cierto acompañamiento cuando surgen dudas o cuando el cliente quiere exprimir al máximo el CRM que acaba de instalar. Y por último, como tramo final de esta presentación, antes de pasar a las preguntas, ¿cuáles son las ventajas en una slide resumida de tener un CRM en la empresa? Uno, que vamos a reducir el tiempo dedicado al back office, es decir, ya los empleados a la hora de hacer un presupuesto o contactar con un cliente no tienen que llamar al equipo de administración para preguntarle el teléfono o el contacto y hacer esa llamada, ni tampoco tienen que preguntar cuál es la actualización del precio de X producto porque lo tienen automatizado, lo tienen dentro del CRM. Luego vamos a disponer de un acceso inmediato a la información, en cualquier momento y sin dependencia de documentación. Da igual que el responsable de la empresa esté en su oficina o que esté en una visita en el corredor de Henares, en cualquier sitio va a poder acceder a la información en cualquier lugar a través de la aplicación móvil del CRM. Una tercera ventaja, vamos a tener, bueno, sí, esta ya la he comentado, desde cualquier lugar. Una cuarta ventaja es que estamos integrando un aliado para que el equipo sea más eficiente en su trabajo, gracias a todas las alertas, los recordatorios que hemos visto. También una ventaja muy importante es que estamos generando un activo de información para la empresa. Ya la información no queda en manos de nadie que pueda tener, por ejemplo, una incidencia de que pierde su terminal,
de que pues está de baja. Ya la información no depende tanto de esos tipos de circunstancias dentro de los empleados de una empresa, sino que ya está integrada dentro del negocio. Pasamos a generar un activo. Con un CRM también vamos a poder sistematizar protocolos para que toda la empresa tenga una misma manera de operar. Esto hace muy sencillo que luego un cliente no tenga un tratamiento distinto si le ha atendido Juan o si le ha atendido Pedro. Homogeneizamos el criterio de atención al cliente. Como séptima ventaja, vemos aquí que trabajamos de un modo muy sincronizado con aplicaciones y servicios de terceros sin necesidad de salir de un CRM. Un proyecto que tenemos que el cliente está encantado es con la posibilidad de que en el momento que cierra una venta, el propio CRM genera la etiqueta de envío para el cliente en el servicio de logística con el que tiene prepactado pues todo lo que es el servicio de courier de transporte. Es decir, no es necesario irse a la plataforma de Segur, de UPS, de DHL, a hacer la etiqueta del pedido, sino que en el mismo momento que se está cerrando la orden de venta desde el CRM, el propio proveedor de transporte recibe la orden y genera la etiqueta, ¿no? Eso es un ejemplo de integración con un servicio de terceros. Y en general, y por último, un CRM nos permite multiplicar las capacidades de nuestro equipo, al que le estamos reduciendo muchísimo la carga administrativa en favor, como decía, de reservar su tiempo a aquellas acciones de valor añadido en el contacto con cliente. Y bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Como digo, aquí tenéis nuestros datos de contacto. Somos, además de proveedor autorizado de Zoho, partner de Acelera Pyme como integradores de CRM. Y aquí tenéis nuestro contacto y nuestro LinkedIn por si queréis hacer cualquier consulta, y ya doy paso a Cristina de nuevo para que tome el control de la sesión. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por tu exposición. A mí personalmente me ha resultado muy útil y espero que al resto de participantes también. Y vamos a empezar a leer algunas de las preguntas que nos han dejado. La primera que nos hacen es si es necesario comprar una licencia de CRM por cada empleado de la empresa. Hay dos formatos. Yo hablo desde el CRM donde nosotros tenemos más expertise, que es Zoho. Hay dos formatos de contratación: licencia por empleado y mes o licencia por empleado y año, y licencia por usuario y mes y licencia por usuario y año. Es decir, que si nos vamos a un formato de pricing basado en número de usuarios, no sería necesario que todos los empleados tuviesen que contratar la licencia de Zoho. De acuerdo. La siguiente sería si se pueden sincronizar lo que es el correo electrónico con el CRM. Sí, correcto. Dentro del módulo de Zoho CRM, que es el que nosotros tenemos experiencia, hay un apartado de configuración donde tenemos simplemente que meter el servidor POP3 o IMAP más el SMTP de correo saliente, igual que si estuviésemos configurando un servidor cliente tipo Outlook o Gmail. Y en ese mismo momento, toda la información intercambiada con un posible cliente queda identificada debajo de la ficha de ese posible cliente para que no sea necesario cambiar me voy al gestor de correo, luego me voy al CRM. Quedaría todo dentro del CRM. Muy bien, Alberto. Esta ya es más específica de Zoho y es ¿con qué herramienta de Zoho se pueden enviar las facturas? Hay dos maneras de hacerlo. El propio Zoho CRM, en la parte superior, tiene una serie de bloques que es posibles clientes, contactos, cuentas, oportunidades, y uno de ellos es presupuestos y otro facturas. Tenemos muchos clientes que facturan directamente desde el CRM, pero si el cliente tiene una necesidad de generar informes financieros, de generar conciliación bancaria o atributos un poquito más específicos de un área de finanzas, ese tipo de clientes genera las facturas con la herramienta Zoho Books. Y Zoho Books estaría conectado también con CRM, de manera que una factura, un presupuesto generado en Zoho Books estaría debajo de la ficha del CRM. Pero tiene esa capacidad Zoho Books de luego, de manera aislada como herramienta, tener un análisis más profundo del estado financiero de la empresa. De acuerdo, Alberto, pues parece que no tenemos más preguntas, entonces damos por finalizada lo que es el webinar. Esperamos que os haya gustado y os esperamos el próximo miércoles 27 a las 11 con un nuevo webinar sobre posicionamiento SEO de la mano del Premier Partner de Google, Marketalia. Parece ser que tenemos una última pregunta y Ana la pregunta que nos hace es integración de CRM con Microsoft Office 365.
Sí, hay clientes que nos han pedido integrarnos o bien con Office 365 o bien con la suite de Gmail y la suite de Google, y tanto con una como otra es posible la integración para que si ya tenéis los correos o bien en Office, en el espacio de Microsoft o bien en el espacio de Google, podáis sin necesidad de cambiar de servidor de correo integraros, y también los espacios de almacenamiento. Por ejemplo, imaginaros que una ficha de un posible cliente o de una oportunidad implica tener documentación almacenada. Bien, pues los diferentes ficheros relacionados con esa oportunidad de negocio pueden estar almacenados en una carpeta de vuestra suite de Office 365 o pueden estar almacenados en una carpeta del espacio de Drive de Google, y automáticamente se indexa el fichero, pero se almacena en vuestros espacios de hosting. Luego la integración es posible. De acuerdo, pues ahora sí nos agradecen, o sea, les ha parecido muy interesante lo que es el webinar y muy completo, y agradecen pues haber tenido esta presentación, así que por nuestra parte nada más. Como siempre os haremos llegar lo que es la grabación y la presentación de Alberto, y nada, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Un saludo. Un saludo a todos, muchas gracias.